Muy bien, damos inicio a la ronda de observaciones y le concedemos la palabra a la sociedad concesionaria. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiéramos hacernos cargo de algunos puntos que se han señalado por parte del Ministerio en su escrito y en su exposición hace unos minutos. Precisamente de 4 observaciones que hizo el Ministerio de Obras Públicas. La primera, en cuanto a que Caxa no habría dado cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 1.10.10, letra A8, de la base de licitación, pero solo me voy a detener en cuanto a la obligación que según el Ministerio de Obras Públicas tenía esta concesionaria de proponer fecha cierta y que eso no lo habría hecho. Segunda observación que ha señalado el Ministerio es que el artículo 1.10.10, letra C2 de la base de licitación no contempla efecto alguno para el evento en que el DGOP se exceda del plazo que ahí se encuentra fijado para que pueda aprobar o exigir modificaciones. Tercera observación que nos ha hecho el Ministerio de Obras Públicas es que al parecer, bueno, no se exigiría, parece que la aprobación por parte del DGOP para poder licitar, quedó por lo menos esa duda. Y cuarto, que mientras no se adjudique el servicio subconcesionar, Caxa solo tiene una mera expectativa de percibir ingresos. Respecto a la primera observación, esto es que no habría cumplido el artículo A8, o sea, la letra A8 del artículo 1.10.10, respecto a que no habría Caxa propuesto fechas ciertas en sus borradores de contrato y base de licitación, solo quiero recalcar que jamás el director general de Obras Públicas y el inspector fiscal ha hecho una observación a los borradores, no solo a estos que estamos discutiendo, sino que a otros que se le han presentado donde justamente no colocamos una fecha cierta. No tenemos tampoco instrucción alguna recibida por parte del inspector fiscal en el sentido de que debamos cumplir con esta obligación. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas mostró las observaciones a propósito solo del servicio de hotelería. No vemos en ninguna de esas observaciones que se nos haya señalado, donde actuamos de la misma manera que los otros servicios sin señalar fecha cierta, que estaríamos incumpliendo una disposición de la base de licitación. Me hubiese gustado escuchar qué dice el Ministerio respecto de eso. Ahora, la segunda observación dice relación con que el artículo 1.10.10, letra C2 de la base de licitación no contempla efecto alguno para el evento en que el DGOP se exceda del plazo que ahí se encuentra fijado de 30 días para aprobar o exigir modificaciones. El MOP ha fundado esta alegación basado en que el contrato de concesión, como una especie de contrato administrativo, se rige por las normas del derecho público. ¿Ya? Por lo que al no señalar esta disposición algún efecto para el caso que el DGOP no cumpla esa disposición, nada debiéramos estar discutiendo en este momento. En otras palabras, lo que nos está señalando el Ministerio de Obras Públicas es que los plazos que ella misma se establece en las bases de licitación no le son exigibles y por lo tanto, si su incumplimiento causa perjuicios, ella no tiene responsabilidad alguna y en consecuencia no debe repararlos. Siguiendo la misma lógica jurídica planteada por el Ministerio, preciso resulta recordar que Caxa, como concesionaria, en virtud del contrato de concesión, está prestando un servicio público. El contrato de concesión entrega a un particular la prestación de un servicio público y como contrapartida de ello, la Administración se reserva ejercicio de facultades o potestades públicas, como por ejemplo la de control, la de vigilancia, dirección, inspección, sobre, en este caso, este particular. Pues bien, una consecuencia normativa de que la Administración del Estado a propósito de este contrato de concesión se reserva el ejercicio de potestades públicas, precisamente es que en el ejercicio de esas potestades debe cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Base de Administración del Estado. ¿Y qué dice la Ley General de Base de Administración del Estado? En su artículo 4 establece que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones. Establece el principio de responsabilidad patrimonial del fisco. El artículo 5, por su parte, establece que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente y idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. Aplicando solamente estas dos disposiciones de la ley de base, no podemos sino concluir que aquí ha habido responsabilidad de la Administración del Estado, que ha causado perjuicios y en consecuencia que deben ser debidamente reparados a esta parte. Respecto a la tercera observación, o por lo menos puede haber quedado esa impresión, y sobre todo a propósito de las preguntas que hicieron algunos miembros del panel, respecto de si era necesario o no que Caxa esperara la autorización o la aprobación del DGOP
respecto de los términos y condiciones que se iban a licitar. Y esto resulta evidente que es así, es decir, no podía CACSA sino esperar la aprobación. Y la mejor demostración es simplemente ver dos documentos, uno que es el folio, que entregó el inspector fiscal a CACSA, donde informa, voy a leerlo, dice: mediante la presente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.10.10 letra C de las bases de licitación del contrato de concesión Aeropuerto Loa de Calama, esta inspección fiscal tiene a bien informar que mediante ordinario 664, señalado en el antecedente 5, el director general de Obras Públicas aprueba las condiciones y términos en que se desarrollará el proceso de licitación de los servicios no aeronáuticos comerciales y los servicios que se indican. Luego, el ordinario 664, donde el director general de Obras Públicas aprueba estos servicios. En ambos documentos, si ustedes pueden fijarse, se han señalado como la norma que funda la decisión justamente el artículo 1.10.10, letra C2 de la base de licitación. En consecuencia, esa es la norma que le entrega competencia al director general de Obras Públicas para aprobar, ¿ya? Ahora, en la parte final del ordinario 664, el DGOP señala lo siguiente: lo anterior en consideración a que usted, señalándose al inspector fiscal, porque este ordinario va del DGOP al inspector fiscal, ha manifestado no tener reparos, considerando que fueron acogidos por la sociedad concesionaria las observaciones efectuadas por esta dirección. Al respecto, con lo que se señala acá por el DGOP, queda claro que el inspector fiscal, a pesar de lo que nos ha señalado el MOP, que ha señalado que no fue informado de las condiciones, el inspector fiscal sí le informó, y no solo le informó las condiciones cuando primeramente la concesionaria hizo entrega de los antecedentes, sino que además le informó que la concesionaria subsanó las observaciones que hizo. En consecuencia, no hay duda de que el inspector fiscal sí tenía pleno conocimiento de las condiciones que se licitarían. Y segundo, aquí queda claro que sí hay una iteración, puesto que aquí queda claro que necesariamente el DGOP debía tener claridad acerca de si la concesionaria había acogido o no sus observaciones. Y en consecuencia, previo informe del inspector fiscal que le señala si DGOP están acogidas sus observaciones, el DGOP toma la decisión de aprobar. Un cuarto punto que quisiéramos tocar dice relación con el hecho que se ha señalado acá por parte del Ministerio de que CACSA solo tiene una mera expectativa de percibir ingresos mientras no se adjudique el servicio. Eso puede tener cierta plausibilidad respecto del monto exacto a percibir, pero no hay mera expectativa, sino que al contrario, hay un derecho adquirido por parte de esta concesionaria que se lo otorga el contrato de concesión desde el momento que suscribe el contrato de concesión, que celebra el contrato de concesión, para poder explotar determinados servicios y para obtener beneficios económicos de dicha explotación. Y por su parte la Administración debe a lo menos cumplir diligentemente con las obligaciones que ella misma se impuso en el contrato, de manera de permitir que este derecho del concesionario lo pueda ejercer oportunamente y obtener los beneficios económicos de tal derecho. Quisiera leer una parte importante en nuestra consideración de lo que señaló este honorable panel en la discrepancia número 11, que ha sido varias veces tocada en nuestra exposición y en la exposición del Ministerio. ¿Qué dijo este panel a propósito de los servicios facultativos? Señaló: es decir, los negocios facultativos son un ámbito en que la innovación de los concesionarios debe ser apoyada por el MOP, ya que permite que los usuarios paguen menores costos al tiempo que reciben mejores servicios. El MOP debe fomentar aquellos proyectos que benefician a los usuarios y que generan mayores ingresos para el concesionario. Pareciera que este apoyo y este fomento, que señaló muy bien el Ministerio que debe cumplir el MOP, este panel, perdón, no lo encontramos presente nuevamente en los hechos que estamos acá reclamando. Y por lo tanto nos lleva a pensar que el famoso sistema de asociación público-privada no pasa más allá de ser una expresión para congresos, porque justamente este principio de asociatividad exige que ambas partes, que ambos socios
de alguna manera cumplan diligentemente y de buena fe sus compromisos. En el caso del Ministerio, compromisos que él mismo se impuso. El mismo MOP estableció un plazo de 30 días. Si claramente, por lo que hemos escuchado, el plazo de 30 días es de todo insuficiente, bueno, porque el Ministerio de Obras Públicas nunca ha cambiado este plazo y no lo ha aumentado. Siguen con el plazo de 30 días. Es más, en otros procesos de licitación de las concesiones, varios interesados han solicitado que respecto de, o por lo menos nosotros de eso estoy seguro, hemos solicitado que se aplique respecto de esta norma el principio del silencio positivo, no sé si con 30 días, en el sentido de que si ha pasado el plazo de 30 días sin haberse emitido un pronunciamiento por parte de la autoridad, se entienda que se encuentran aprobados. Además, la gran mayoría de las observaciones que hace el Ministerio de Obras Públicas no dicen relación con aspectos de fondo. Hay muchas veces, algunas ya se vieron, que dice relación que donde dice CACSA debe decir CAM, donde dice artículo 2.1 decir artículo 2.2 de la misma base, que son observaciones que perfectamente puede hacer cualquiera de los interesados particulares que están participando en el proceso. ¿Ya? Respecto de, del tema del trato directo, que se hizo una consulta, no recuerdo bien si de parte de usted, señora presidenta, respecto de si era necesario pasar previamente por un proceso de licitación para solicitar trato directo. No lo preguntó. Ya, bueno, a ver, quisiera señalar que las bases dan la facultad para explotar directamente o bien a través de terceros, ¿ya? Pero lógicamente no es el negocio del concesionario porque no tiene la expertise para explotar, por ejemplo, un servicio rentacar, servicio salón VIP, el mismo servicio de alimentación y bebida que lo tuvimos que prestar. Y por lo tanto, es el interés de esta concesionaria traspasarle a los terceros que también van a obtener ingresos por esa explotación, ¿ya? Y por lo tanto, no es prerequisito licitar. Ahora, no ha ocurrido, a propósito de los servicios financieros, esto ya no escapa del... Pero no ha ocurrido que a propósito de los servicios financieros, en que hemos licitado áreas para que bancos comerciales coloquen cajeros automáticos, que nunca los bancos han presentado oferta. De hecho, no creo que hayan comprado ni siquiera bases de licitación, pero no han comprado oferta jamás. Para evitarnos estas dilaciones, esta falta de diligencia del MOP en aprobar, lo que hemos propuesto al DGOP es justamente que apruebe un trato directo, justamente por esta razón, y entregándole todos los antecedentes de las otras concesiones que explota la misma accionista controladora, en este caso del aeropuerto de Calama, señalándole que no hay ninguna posibilidad de que los bancos, porque así nos han dicho, participen. La respuesta, ha sido no, licite. Licitamos, no se reciben ofertas, tenemos que perder justamente todo ese tiempo que lo podríamos haber ganado con el trato directo. Entonces, al final del día, lo que nosotros venimos a reclamar es de alguna manera que se cumplan los plazos, que se entienda que esto es un negocio para este concesionario, que el concesionario es una importante inversión y tiene derecho a percibir ingresos. ¿Ya? Eso es todo. No sé si quieres agregar. ¿No? Eso solamente. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No? ¿Preguntas? Señor abogado, ¿qué piensa usted respecto de las facultades del panel para resolver sobre esta materia? A ver, quiero entender lo que ha señalado el colega, pero no estoy de acuerdo con su interpretación. Por lo tanto, yo, y en representación de Consorcio Aeroportuario de Calama, encuentro que el panel tiene absoluta competencia para conocer y tomar, no una decisión, porque no está dentro de sus facultades, pero para sí hacer una recomendación. Además, voy a volver a utilizar la misma palabra, me resulta curioso que a propósito de este tema, de pérdidas de ingresos, no se haya hecho mención a esto en la discrepancia anterior, donde también el tema fue pérdidas de ingresos. Porque ellos dicen, el MOP, que siempre, que esto, en la medida que hay que estudiar o hay que interpretar qué señalaba el contrato de concesión, y eso es una labor que va a depender de la decisión de un órgano jurisdiccional como sería la comisión arbitral. Bueno, entonces no estaríamos acá sentados, porque todo obviamente nace del contrato de concesión. Eventualmente hay temas más económicos, temas técnicos, pero necesariamente si nosotros estamos reclamando una pérdida de ingresos y esa pérdida de ingresos tiene como causa la falta de cumplimiento por parte del DGOP de un plazo que está establecido expresamente en las bases de licitación,
Me parece extraño el argumento. Lo respeto, entiendo cuál puede ser su punto, pero no lo compartimos. Quisiera dejarle una tarea. Ya. Y en carácter confidencial, solo va a quedar registro para el panel, que nos presente evidencia del tipo correo, minuta interna u otro, que dé cuenta de conversaciones en la etapa anterior a la licitación con el adjudicatario del trato directo. ¿Me explico? Si la señora Chelita se lo adjudicó en trato directo, si es que hubo conversaciones con ella antes del proceso de licitación. Pudo haberla, pudo no haberla, y que alguna señal de que conversaron con la señora Chelita, y lo vamos a manejar estrictamente confidencial. Esto es desde la fecha en que no se recibieron ofertas por esos servicios y en definitiva se suscribió el contrato por trato directo. Tal cual. En la práctica lo que quiero obtener es evidencia de que hubo contactos y por lo tanto se puede especular o tener expectativas, derecho de expectaticio, respecto de que hubo una pérdida de ingreso. Perfecto. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. Quisiera saber si para el caso del inicio de explotación de los servicios no aeronáuticos, los locales comerciales, la mayoría, los que están acá siendo reclamados, al momento ustedes de tener ya definido o acordado el trato directo con el tercero prestador de servicios, ¿informaron al DGOP de la fecha de inicio de explotación y enviaron los antecedentes relacionados en cada uno de los casos? Sí, efectivamente se le informó al inspector fiscal en cada etapa del proceso, incluso aún más, en el sentido de que se informó el resultado de la licitación, cosa que siempre hacemos, porque además a la licitación va acompañado con notario y tiene todas las formalidades del caso. Entonces, apenas terminada ese proceso, se le informa que no hay un resultado positivo en la licitación y a posteriori se le informa, bueno, se le solicita el trato directo y una vez obtenido el trato directo por parte del DGOP, se le informa con quién estaríamos cerrando el contrato, en qué condiciones y después se le hace entrega de copia de cada uno de los contratos. ¿Ya? La inspección fiscal siempre tiene copia de los contratos y hace fiscalización de los mismos. ¿Ya? De hecho, hacen el cruce, por ejemplo, de las facturas contra los contratos, etcétera. Por lo tanto, sí, respondiéndolo, el inspector fiscal siempre está informado de todos los pasos que nosotros vamos tomando, ya sea que la licitación sea exitosa o no sea exitosa. E incluso se le solicita autorización para iniciar la prestación del servicio. Una vez que ya están todos los requisitos solicitados por la inspección fiscal cumplidos por mi representada. Muy bien, por favor, necesito que nos entreguen copia de cada una de la última información al inspector fiscal, de todos aquellos casos de trato directo, no las licitaciones que no se presentaron, porque lo tenemos todos aquí, la comunicación de ustedes, 124, 125, etcétera, las respuestas, la autorización del trato directo, todo eso ya hemos leído esos antecedentes en detalle. Entonces, lo que quiero, para ser bien concreto y no pedirles de más, es en todos los casos de servicios que se estén prestando, la información al inspector fiscal o al DGOP de la fecha de inicio de prestación de ese servicio y los antecedentes que se le enviaron. Me imagino que hay una carta formal con los antecedentes, entonces Sí. Copia de eso necesitamos Sí, para supuesto. cada uno. También hay una multitud de correos electrónicos y en ese sentido, no sé si... No, quizás yo sea- quisiera nada más que la información oficial a través de Ya. un documento escrito del cual que registro, supongo, en el libro de obra. Ok, ¿Ya? perfecto. Gracias. ¿Hay alguno que se haya licitado o fueron todos por trato directo?
No, una vez que una licitación resulta fallida, nosotros vamos al trato directo porque Sí, obvio. Sí, lo preferimos entiendo. hacer eso en vez de relicitar, porque relicitar es bastante más largo incluso. Sí, sí, por si acaso hacía la pregunta. Lo que no quiero es que se quede alguno fuera, en el Ujú. fondo, eso era. ¿No hay más preguntas? Muy bien. Gracias. Los antecedentes que pedimos ir lo antes posible, le vamos a mandar la notificación, pero lo antes posible para poder analizarlos con calma. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y las respuestas. Y entonces damos paso al Ministerio de Obras Públicas para que haga sus observaciones. Muy bien, adelante, pueden empezar. Gracias. Bueno, soy miembro del panel. Nosotros, para cerrar nuestras observaciones a la discrepancia, hacer algunas precisiones respecto a lo que ha planteado la sociedad concesionaria. Bueno, ellos alegan una gran sorpresa respecto a que el MOB nunca, incluso mostraron los ordinarios, nunca observó el artículo A8. Contextualizar un poco las situaciones. La verdad que con la misma fuerza nosotros decimos que también nos causa sorpresa que ellos nunca hayan reclamado estos perjuicios con anterioridad ante situaciones similares. Porque ya que ellos están estableciendo que nosotros habría una pasividad nuestra, bueno, en otras situaciones con las mismas características, el concesionario aparentemente no estimó que hubiese algún perjuicio y en este caso sí. Y aparentemente por sus dichos, esto sería con posterioridad al pronunciamiento del panel en la discrepancia de 11, que como ya dije todavía no está absolutamente resuelto desde el punto de vista del sistema de resolución de controversia del sistema de concesiones en Chile. Bueno, contextualizar esa afirmación. En este caso particular, la mayoría de los servicios se refieren a servicios facultativos, por lo tanto no tienen multas asociadas, porque en el fondo el concesionario puede o no prestarlos. También relacionado con lo que ellos decían del servicio público, de la concesión, si bien están establecidos y pueden significar un mejor estándar del aeropuerto, las bases de licitación los definieron como facultativos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la prestación del servicio público, si el concesionario no los presta, al Estado de Chile no le genera un perjuicio establecido a las bases. Hay un servicio que es obligatorio, pero como lo aclaramos nosotros, era un servicio que producto del cumplimiento de otras obligaciones del contrato y no de esta situación que el concesionario alega, que fue producto de obligaciones que tiene que cumplir en la transición de una concesionaria a otra, cuando inicia una nueva concesión y termina una anterior, el concesionario comenzó a prestar este servicio de manera directa, que es el servicio de cafetería. Y con posterioridad, dentro de este paquete de servicios, lo propone prestar a través de terceros, pero que era una obligación que ya estaba cumplida desde el punto de vista de las VALI. Por lo tanto, para el Ministerio de Obras Públicas tampoco había una necesidad urgente de cursar multas porque ya la obligación estaba cumplida. En segundo término, señalar que de los dichos del concesionario se ratifica nuestro argumento que aquí ya nos estamos escapando de una valoración técnica, más allá de su apreciación de si el panel debe o no pronunciarse, porque la verdad que al señalar que esto está regulado, finalmente no cita normas contractuales. Tiene que recurrir a un proceso de interpretación jurídico citando normas del ordenamiento jurídico que si pueden ser aplicables, están fuera del marco del contrato, lo que es propio de un proceso ya de índole jurisdiccional, donde un tribunal tendrá que analizar el ordenamiento jurídico en base a las alegaciones del concesionario y ver si efectivamente hay un incumplimiento del Estado, porque el contrato específicamente no regula ese incumplimiento. Aquí el mismo concesionario ha reconocido que tiene que recurrir a otras normas para tratar de fundar el incumplimiento que pretende respecto al Ministerio de Obras Públicas. Cosa que no viene más que hacer que reafirmar nuestro planteamiento. Insistir que aquí nosotros no pretendemos desconocer la competencia del panel, sino que queremos poner en foco el análisis de las distintas discrepancias. Nosotros la verdad que nos vemos un componente técnico. Ayer el panelista Widowski nos comentó en su apreciación en temas de ayer que él veía que era un tema de interpretación del contrato. Nosotros aquí claramente vemos que esto es una interpretación del contrato. Aquí no estamos aplicando normas técnicas.
Son obligaciones que están establecidas en el contrato y una de las partes imputa que hubo un incumplimiento de una obligación, señala que eso genera alguna responsabilidad del MOP y reclama perjuicio. En un juicio, primero tendrá que acreditar si hay responsabilidad del MOP y después ver si es que hay perjuicio y cuáles son. Porque eventualmente podría haber responsabilidad, pero no perjuicio. El concesionario no se hace cargo de manera alguna de la discusión de fondo que nosotros hemos planteado. ¿Cómo se generan estos perjuicios? Si tenemos estos plazos flotando. Como les digo, alega sorpresa respecto de la mención de la 8, la misma sorpresa que nosotros alegamos que esta circunstancia hoy día le causa perjuicio, pero con anterioridad aparentemente no. Entonces, son las dudas que deja el planteamiento del concesionario. Muestra los ordinarios del DGOP cuando presta aprobación de varios de los servicios que posteriormente fueron autorizados por trato directo y la comunicación del inspector fiscal, pero la verdad que ahí tampoco podemos extraer de qué manera eso puede aportar a esclarecer cómo se generan los perjuicios. Finalmente, por mi parte, quería solamente mencionar las normas para aclarar algunas consultas que se hicieron en el bloque anterior y que también aclaran algunos temas. Es el mismo letra C2 del artículo 1.10.10 que dice la manera de que se tramita el trato directo. Bueno, la parte final del segundo párrafo del C2 establece, que es donde está esta regulación de las observaciones del DGOP, la parte dice, final, los plazos por los cuales se podrán otorgar los subcontratos no podrán ser superiores a 5 años, ni extenderse más allá del término del contrato de concesión de la obra pública, sin perjuicio de lo señalado en el punto 6 y 9 del presente artículo. Bueno, el 6 y 9 dice que en casos especiales el DGOP podrá autorizar que ciertos contratos puedan extenderse más allá del término del contrato de concesión. Por lo tanto, ahí se justifica el hecho que la concesionaria complemente en su solicitud para trato directo, le aclara el DGOP que los contratos no duran más de 5 años, porque la información que nosotros teníamos es que no teníamos clara la duración de los contratos, precisamente porque el concesionario no aclaró los puntos de tiempo en el fondo. El párrafo siguiente, que es el párrafo tercero de la letra C2, dice, solo en casos debidamente fundados, calificados por el DGOP, el concesionario podrá solicitar otorgar la presentación de un determinado servicio a través de terceros, mediante una modalidad distinta a la licitación, entre paréntesis, trato directo o mediante la realización de remates u otro mecanismo, o por un plazo mayor a 5 años. Cualquiera sea el caso, toda esta información tendrá el carácter de confidencial para el MOP sin perjuicio de la normativa vigente. Y finalmente termina esta letra C2, dice, sin embargo, el único responsable ante el MOP del cumplimiento del contrato de concesión será el concesionario. Bueno, con esto he pretendido aclarar algunas de las dudas que se formularon con anterioridad para dar mayor precisión y, bueno, reafirmar que en definitiva el Ministerio de las Públicas estima que no es responsable de un eventual perjuicio de la concesionaria y que estos perjuicios no es posible determinarlos sin que previamente la concesionaria haya dado cumplimiento a su obligación establecida en el artículo 8. Porque para poder, primero, establecer que hay responsabilidad y segundo, que hay algún perjuicio, tenemos que tener claridad en una cadena continua de actuaciones en el tiempo que sean de responsabilidad todas del Ministerio de las Públicas y que alguna actuación del Ministerio de las Públicas pudiese haber alterado esa cadena en el tiempo. Pero como no tiene inicio, esta cadena anda flotando sin una fecha de término determinada. Según ya les dijimos, o sea, es una muestra elocuente de esto, y lo vuelvo a reiterar porque así es, el hecho de que con el trato directo autorizado por el MOP en un breve plazo, el concesionario hubiese disminuido sus tiempos de contratación en alrededor de 5 meses respecto de varios de los contratos que allí se mencionan, con respecto al proceso de licitación. Entonces, bueno, ¿el Ministerio de las Públicas le generó perjuicios o le ayudó a comenzar a obtener su ingreso en un tiempo más rápido? Esas son las dudas que quedan si uno analiza la cadena de hechos y los elementos que nosotros hemos querido poner en énfasis ante el panel. Bueno, esa es nuestra presentación, señor presidente. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí. Francisca Castro, por favor.
Sí, yo más que una pregunta quiero hacer una observación, dado que ustedes representan a concesiones, a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Obras Públicas. Usted lo señaló cuando hizo su presentación y lo volvió a repetir ahora, y me parece quiero dejar claro que es muy importante para el sistema de concesiones y para el país que existan los servicios no solo obligatorios, sino los servicios facultativos. Gracias a los servicios facultativos que los concesionarios proponen, es muy posible que ellos provean un servicio de menor costo para todos nosotros, ¿ya? Usted ha señalado en reiteradas ocasiones que los servicios facultativos los pueden o no los pueden tener, ¿ya? Que eso no son obligación de nadie, que da lo mismo si existen o no existen. Y yo quisiera aclarar, porque no es una pregunta, sino quisiera aclarar que son muy importantes que existan, y por lo tanto estoy muy de acuerdo con lo que se dijo, de que, y que el principio, no sé si le dijeron que estaban en la fase de licitación, dónde estaba, o en los principios del MOP, no sé dónde, ¿ya?, de apoyar este tipo de iniciativas. Es gracias a ese tipo de iniciativas que tiene el sector privado, ¿ya?, que el sistema de concesiones es un sistema que podría llegar a ser más barato que un sistema directamente proporcionado por el Estado. Yo solo lo quiero aclarar, porque no es una pregunta, así que no estoy esperando ninguna respuesta, ¿ya? Gracias. Solamente quiero referirme para precisar el contexto de mis dichos. Nosotros aquí no estamos en un análisis, al menos es lo que nos ha propuesto la concesionaria en su discrepancia, del sistema de concesiones en sí. Nosotros estamos haciendo un análisis de la situación concreta en este caso particular. Aquí no está en discusión si los servicios, y por cierto que coincido con la opinión del panelista, desde la perspectiva de un análisis como sistema. Pero aquí se nos está imputando perjuicios respecto de una normativa del contrato. Y es en ese contexto que nosotros hemos relacionado esto. Aquí no hay un tema de una intención en demorar, ni que el MOP le dé un menor sentido a estos servicios, sino que estamos llevándolo al contexto del contrato. El contrato regula esto, y eso es lo que tiene, desde el punto de vista del DGOP, en el caso concreto que aplicar. Hay innumerables circunstancias que nosotros podríamos aportar a este panel donde el Ministerio de las Públicas ha realizado gestiones intensas para poder prestar servicios, para generar facilidades al concesionario y para mejorar el contrato de concesión. Pero que aquí estamos circunscritos en una disputa donde el concesionario imputa un incumplimiento contractual al Ministerio de las Públicas y pretende indemnización de perjuicio respecto de eso. Ese es el contexto en el que nosotros hemos manifestado nuestros planteamientos, que por lo demás es lo que establece el contrato. Muy bien, gracias. Sí, adelante todo. Voy a saltar el mismo comentario de mi colega, lo tenía anotado, solo para darle una orientación, ¿no? La eventual negligencia podría significar que el Consejo de Defensa del Estado reclame el perjuicio por menor recibo de IVA, impuestos para la gente que trabajaría en los locales, impuesto a la renta por el concesionario, impuesto a la renta por el subconcesionario. Y la alianza público-privada me suena algo distinto a lo que usted ha planteado. Y recojo su respuesta, pero quería darle elementos claros y concretos. Yo quisiera, señora Samantha, si corresponde para usted, también en calidad de confidencial, solo para el panel, que si está disponible o pudiera reconstruirse la trazabilidad de los servicios no aeronáuticos desde la fecha del que se inicia el proceso, solo para 3 casos. Igual le vamos a hacer llegar un escrito al respecto, pero el restaurante, el salón VIP y la cafetería 2. La respuesta puede ir desde no tenemos nada hasta una trazabilidad computacional de un software de workflow, pero donde se encuentre cada uno de estos 3 casos.
Muchísimas gracias. Bueno. Muy bien. No, yo no tengo preguntas, solo reiterar también la importancia de los antecedentes solicitados y pedirle a ustedes, así como les pedí a la concesionaria, que envíen algo que es similar y que lo vamos a sintetizar, que es a partir de el periodo en que se informa por parte de la concesionaria el inicio del plazo de explotación, para cada uno, en mi caso es cada uno de los servicios que están aquí siendo puestos en discusión en cuanto al perjuicio que podría haber causado la demora en respuesta del procedimiento. ¿Mm? Pero para cada uno, por favor, a partir del momento, después, digamos, del trato que se autoriza el trato directo, ¿qué ocurre después? Eso. No hay nada más. Con eso, entonces, les agradezco al Ministerio de Obras Públicas por su respuesta, por su exposición, y a todos los asistentes, muchas gracias, y damos cerrada y por terminada la audiencia pública.